Muy bien, estamos ya en grabación, compañeros, de nuestra penúltima sesión de este módulo de práctica. Agradeciendo a todos por la puntual conexión. Dimos allí un pequeño espacio para generar las conexiones correspondientes de los compañeros que venían en el módulo anterior, que lo trabajamos hasta el horario habitual. Y estaba también allí en una llamada directamente con la universidad, con la coordinación académica, tocando unos temas de la semana Remington, pero ya estamos aquí. Ya estamos entonces en este proceso de esta penúltima sesión del módulo de práctica. Vamos a proceder en este momento con la toma de asistencia y posteriormente vamos con el desarrollo de los contenidos para el día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si estamos viendo en pantalla Sistema Class? Sí, profe, y más presente. Listo, Alejo, muchas gracias. Juan Felipe Giraldo. Gracias, Felipe, allí por la confirmación en el chat. Mauricio Castañeda. Casi no te copiamos ahí, Mauricio. Vi que abriste el micrófono, pero casi no te copiamos. Para que valides allí de pronto tu Presente, profe. conexión. Ahora sí, eso, ahora sí. Gracias. Jonathan Marulanda. Presente, profe. Gracias. Y Felipe Zuleta. Felipe, ¿nos escuchas? ¿Estás ok en conexión? Presente, profe, presente. Ah, ok, listo, perfecto. Quedamos pendientes de la compañera Clairet Fuentes, que ya me informó aquí por el interno que recién estaba terminando su jornada laboral y trasladándose al sitio habitual de conexión. Entonces, esperaremos la conexión de la compañera unos minutos más tarde. Muy bien. Vamos entonces, dejemos este espacio, como siempre, habilitado unos minutos más para actualizarlo, si es el caso, el espacio de asistencia, y vámonos directamente entonces a la plataforma Moodle para evidenciar lo que tenemos o lo que estaríamos proponiendo para el día de hoy. Sesión número 15, entonces, ya estamos llegando a la finalización de nuestro segundo ciclo académico, de nuestro semestre académico como tal. En esta sesión, entonces, y tal como lo habíamos planteado en la sesión anterior, estaremos desarrollando un corto ejercicio nuevamente relacionado con la identificación de algunas características de edición, sobre todo, y de presentación de documento, un texto. Ya lo tenemos allá alojado en el área de recursos. Un segundo artículo también de logística, en el cual identificaremos las características de ese artículo. La lectura la dejaremos ya para disposición de ustedes, para que ustedes hagan la lectura correspondiente del artículo. Y, y recordemos que tanto este artículo como el artículo trabajado y desarrollado en la sesión anterior serán entonces la materia prima. Ya ustedes escogerán cuál de los dos artículos será su materia prima para el desarrollo de la última actividad de este módulo, producto entregable, determinado como un informe de lectura, para el cual entregaremos unas pautas correspondientes que vamos a identificar también al final de la sesión. Por aquí lo tenemos el documento en el área de actividades, ya lo vamos a evidenciar en los próximos minutos o antes de finalizar la sesión más puntualmente. Identificaremos que nos entrega ese documento de los parámetros o de el requerimiento de esa última actividad, un informe de lectura. Con eso, con esa identificación de este artículo en la sesión de hoy y con el desarrollo de la actividad del informe de lectura, estaríamos entonces dando cierre también a nuestro módulo de práctica
donde también habíamos identificado, incluso desde la sesión donde hicimos la concertación académica, habíamos identificado que esa última actividad, ese entregable final, será el correspondiente a la nota, tercer nota, de este módulo de práctica, y que en la última sesión lo que determinaremos es dejar el espacio de sesión como el espacio correspondiente para que ustedes puedan tener la oportunidad de subir ese entregable final a la plataforma. Sin embargo, para este caso, para esta ocasión, vamos a plantear una pequeña modificación ya con los compañeros de el módulo anterior, que es casi la totalidad del grupo que tenemos aquí, a excepción de Alejandro. Habíamos planteado un manejo para precisamente la última sesión del módulo previo. Vamos igual a hacer un planteamiento para este módulo de práctica, teniendo en cuenta la intervención de las actividades de la semana Remington. Voy a hacer exactamente el mismo ejercicio que hicimos en el módulo previo. Voy a hacer exactamente el mismo ejercicio aquí en este módulo, y es compartirles en primera instancia la información para la vinculación o para la inscripción a cualquiera de las actividades de la semana Remington. Allí al grupo de WhatsApp les estoy enviando la información, ya ustedes la tienen, pero pues estoy haciendo el ejercicio nuevamente para validar y tener el soporte de la entrega de información a los estudiantes. Allí les estoy entonces enviando esta información, en primera instancia de la semana Remington, donde, como pueden evidenciar, y ya lo habíamos hablado, hay unas actividades entre semana, también hay unas actividades para el sábado. Precisamente hace un momento que les decía que estaba hablando con la coordinación académica, estaba hablando acerca de la participación en las actividades, en las diferentes actividades. Nosotros como tutores debemos estar allí también participando en las diferentes actividades. Puntualmente me estaba comprometiendo con algunas de ellas en el transcurso de la semana para hacer participación, obviamente, con los estudiantes también. Y en este caso, entonces, para nuestra jornada de los sábados, como vemos allí en la agenda que les acabo de compartir, a partir de las 3 de la tarde hay unas actividades más puntualmente de bienestar para el día sábado, unos torneos, algunas actividades allí que se están programando, que la universidad ha programado para poner a disposición de ustedes, más obviamente las actividades que tenemos entre semana, que ustedes también, si es el caso, pueden participar activamente en cualquiera de esas actividades. Les he dejado entonces la información de inscripción para su participación. En el caso de que alguno de ustedes llegue a hacer la participación en alguna de estas actividades, por favor, les recomiendo a través de este grupo, del grupo de práctica de los días sábados, el grupo de WhatsApp, me regalen la evidencia de esa participación, ya sea la conexión allí a través de las plataformas de herramientas TIC, o si lo hicieron presencialmente, pues a la foto allí de su presencia, o si participaron en algunas de las actividades del sábado de igual forma. Y eso será tenido en cuenta como parte de la nota de seguimiento, un punto adicional allí en la nota de seguimiento, teniendo en cuenta obviamente que ustedes están participando y que están vinculándose activamente con las actividades que la universidad entrega. En ese orden de ideas, entonces, y tal como lo planteé para el módulo anterior, hago el planteamiento también para este módulo. Teníamos planteado, incluso desde la sesión anterior lo habíamos hablado, que para la sesión del 27 de noviembre, que sería nuestra sesión final, se dejaría el espacio habilitado en plataforma para subir el informe que vamos a determinar y que vamos a explicar el día de hoy, con unos parámetros establecidos. Es algo muy sencillo también, no es un informe muy complejo, pero es una actividad pues que obviamente se debe cumplir para homologar esa última nota. Habíamos hablado entonces de que esa jornada del 27 de noviembre iba a ser única y exclusivamente para subir el documento, es decir, en tiempo de sesión de 3:30 a 6 de la tarde, ustedes tendrían allí el espacio abierto en plataforma
en la sesión número 16, en el área de actividades, el espacio para subir el documento, así como de pronto en algunas de las sesiones lo manejamos para el tema de los ensayos. La idea entonces es para que en este momento ustedes puedan tener el espacio de participación en las diferentes actividades o en cualquiera de las actividades del día sábado puntualmente, estaremos entonces trasladando ese espacio o esa oportunidad de subir el documento para los días 28 y 29 de noviembre. Es decir, tendrán todo el domingo y todo el lunes el espacio abierto en plataforma para subir ese documento informe que se va a solicitar el día de hoy, dejando entonces el espacio del 27 en la tarde para que ustedes puedan hacer la participación correspondiente en las actividades de Semana Remington. Y de igual forma, pues no estaríamos tocando una jornada adicional posiblemente del 4 de diciembre, porque ya estaríamos cumpliendo con esa última actividad del informe, que obviamente está sujeto a una calificación. Ya obviamente con la revisión que yo haga, pues estaremos entregando las calificaciones finales, tanto de la última nota como la nota de seguimiento, que son las notas que nos hacen falta. Esperaré también recibir algún tipo de evidencia con respecto a la participación en las actividades de la semana en Remington para que eso aporte también a su nota de seguimiento. Y ahí entonces ya estaríamos dando finalización a nuestro módulo de práctica como tal, y quienes estén en disposición de realizar el seminario de grado, pues ya tengan también su espacio de preparación previa y de realización de todas las actividades antes de dar inicio al seminario de grado que comenzará el día 6 de diciembre. Antes de continuar hablando del seminario, quisiera entonces preguntarles si estarían de acuerdo, estaría conforme el planteamiento que hacemos con respecto a esa jornada del 27 de noviembre, donde habilitaremos el espacio para que ustedes hagan participación activa en la semana Remington. Trasladaremos esa oportunidad de subir el documento final o la actividad final para los días 28 y 29, domingo y lunes. Y ya con eso entonces finalizaríamos nuestro módulo. No generaríamos una sesión adicional o sesión de recuperación que la universidad tiene planteada esta semana del 29 al 4 de diciembre como la semana para realizar esas actividades de recuperación o de actividades adicionales. Entonces, de esa forma estaríamos finalizando. ¿Estaríamos de acuerdo con ese planteamiento, compañeros? Profe, ¿me escucha? Qué pena, es que tengo problemas con el internet acá, el de la hora. Ahí te escuchamos, Alejandro. Profe, está por mi parte, yo no tengo problema. Ok. Listo, Alejandro. Entendería que los demás compañeros pues ya me habían dado su ok ahora con el planteamiento en el módulo anterior. Entendería también que estarían de acuerdo para para el planteamiento de del manejo de este módulo, compañeros. Sí, profe, de mi parte también. Yo también, profe. Perfecto. Entonces, pues compañeros, esa sería la idea de manejo. Juan Felipe ya recién está retornando aquí a la conexión. Lo que estábamos determinando, Juan Felipe, para de pronto actualizarte, que vi que te desconectaste, es que el planteamiento del manejo de la última sesión quedaría establecido como, primero, la próxima sesión 27 o la próxima jornada 27 de noviembre, ustedes tendrían el espacio de esta sesión de práctica para la participación en las actividades de Semana Remington y la oportunidad de subir el documento de la última actividad de ese informe que vamos a trabajar y que vamos a explicar el día de hoy. Estaría disponible entre el 28 y 29 de noviembre. Todo el domingo 28 y todo el lunes 29 de noviembre estaría la disponibilidad para que ustedes suban la última actividad en plataforma.
Así nos generaríamos una sesión adicional. Ustedes tendrían el espacio para participar de las actividades. Y si es el caso y hacen la participación y pueden reportar la evidencia de la participación, la reportan o la envían al grupo de WhatsApp de este módulo para tenerlos en cuenta en la nota de seguimiento. Listo, ya Juan Felipe también se adhiere entonces al planteamiento. En ese orden de ideas, pues la información queda entregada, la información también queda entregada a través del grupo de WhatsApp con relación a las actividades de la semana Remington. Vamos ahora a hablar del seminario, que es nuestro tema también de importancia en este módulo. Ya la sesión anterior habíamos hablado un poco de la opción de seminario, la confirmación que había enviado la universidad con respecto a la estrategia de seminarios de grado o seminarios como opción de grado para, en este caso, la parte de gestión logística y también administración de negocios internacionales. Les estoy compartiendo allí en nuestro grupo de WhatsApp nuevamente la información de seminario, ya un poco más clara en cuanto al flyer de información, con toda la información debidamente identificada. Y les estoy compartiendo también el link y la información de contacto y de comunicación directamente con la universidad para todo lo que tiene que ver con respecto a los seminarios de grado. Link de inscripción, perdón, y los datos de contacto en caso de que llegaran a tener algunas dudas o inquietudes. Y quería aprovechar este espacio antes de dar continuidad a los temas y también finalización a los mismos con respecto al módulo de práctica. Quería aprovechar este espacio para reiterarles la información del seminario, donde para esta ocasión pues también estaré allí como facilitador entregando los contenidos correspondientes y que inicia el 6 de diciembre, recordemos, hasta el 14. Vamos de lunes a martes porque tenemos la intervención del 8 de diciembre, que es día feriado, entonces pues eso nos corre la programación un día. Allí tienen en la información que les acabo de enviar el valor de la inversión, la opción de descuento que ha presentado la universidad, los requisitos con respecto a lo que tienen que cumplir los estudiantes para poder optar por esta opción de grado o desarrollar esta opción de grado. Y quería comentarles acerca de algunas preguntas, algunas dudas que han tenido algunos estudiantes y que me han manifestado y pues que me parece importante que ustedes también conozcan un poco más de la información relacionada con el seminario y algunas consideraciones que ustedes deben de tener en cuenta para determinar muy bien si es el momento de estar en el seminario o no. Han habido varias preguntas de algunos otros estudiantes de otros grupos, tanto de la parte de gestión logística como de negocios internacionales, con relación al seminario. Más puntualmente que una de ellas, y que ha sido repetitiva, es, profe, y si yo no puedo hacer el seminario ahora, ¿qué va a pasar? No hay un nuevo seminario, no puedo entonces presentar después un seminario, o me tocaba escoger otra opción de grado. ¿Qué pasa? En ese orden de ideas, la respuesta pues, que tenemos para los estudiantes es que el seminario, como su nombre lo indica y como lo ven allí en la información, es una de las opciones de grado. Incluso ya lo habíamos hablado por allá en una de las sesiones, no recuerdo bien si fue la sesión 8 o 9, donde nos acompañó el coordinador Francisco Javier, y nos entregó una información de todas las opciones de grado, incluido el tema del seminario. Como su nombre lo indica, es una opción de grado. Opción de grado que nos permitirá entonces, o que le permitirá al estudiante, cumplir con ese requisito de precisamente de la carrera, de su carrera, ya sea tecnología en gestión logística o administración de negocios, cuando hablamos del seminario de logística 4.0, es uno de los requisitos. Deben cumplir con ese requisito de opción de grado, sea el seminario, o sea una investigación, o sea la práctica, cualquiera de ellos, más otros requisitos adicionales que tiene la universidad para ustedes poder obtener el título. Puntualmente, para poder desarrollar el seminario de grado, la universidad dice, el requisito es, 1,
Que el estudiante, si es el seminario de logística 4.0, que el estudiante esté vinculado o a la carrera de tecnología en gestión logística o a la carrera de administración de negocios internacionales. Otro requisito, que el estudiante haya cumplido por lo menos con el 80% de los créditos de su carrera, que los haya cumplido y aprobado, obviamente. Y un tercer requisito, pues pagar obviamente el seminario. Esos son los requisitos para poder desarrollar el seminario. Diferente a los requisitos para poder graduarse, que dentro de los requisitos para poder graduarse están, obviamente, cursar todos los módulos, aprobarlos, haber realizado las pruebas, haber desarrollado la opción de grado elegida y tener pues todos los documentos en regla para poder que entonces la universidad lo considere dentro de las actividades de grado, más puntualmente las ceremonias de grado. Entonces allí la pregunta ha sido, bueno, profe, si yo no alcanzo para este semestre, ¿qué puedo hacer? Pues es un requisito que se tiene que cumplir. Si no lo puedes cumplir ahora, lo cumplirás en el siguiente semestre si la universidad determina que la estrategia de seminarios continúa, que muy seguramente va a ser así. Si el otro semestre tampoco se puede, pues al semestre siguiente, porque los seminarios están siendo programados cada semestre. ¿Pero qué afectará eso? No el cumplimiento de la opción de grado como tal, sino el tener todos los requisitos listos para optar por el grado, por el título, por el cartón. Eso sí lo afecta, porque recuerden que si no se tienen todos los requisitos cumplidos, pues el estudiante no va a poder ser programado para una ceremonia de grado. En ese orden de ideas, si por ejemplo, alguno de ustedes tiene las pruebas saber pendientes, ya está cumpliendo con la totalidad de los créditos, solamente le falta prueba saber y la opción de grado, pues ya es que el estudiante analice y verifique, es que las pruebas saber del próximo año posiblemente estén programadas para mitad de año. Entonces, en este momento, ¿será necesario hacer el seminario o podrá esperar, ya por un tema de recursos, de tiempo y demás, realizarlo al próximo semestre junto con pruebas saber y ya tener todos los requisitos cumplidos y poder entregarle toda la información a la universidad para que me programen para las ceremonias de grado? Eso Y una ya, pregunta de cuándo serían las próximas Felipe. ceremonias de grado. ¿Cuándo serían las próximas ceremonias? La información puntual, clara y precisa de las ceremonias de grado no la tengo yo, eso lo tiene directamente la universidad, pero sí sé que la universidad programa ceremonias de grado en primer semestre y segundo semestre. Primer semestre más o menos marzo, abril, y segundo semestre más o menos septiembre, octubre. Esos son como los tiempos de programación, ¿sí? Lo otro que deben de Me entender, falta, pues, sí, Felipe, y lo dime. de las pruebas, Lo de las pruebas a ver. si no todos no alcanzamos a hacerla este año, nos dormimos. Ok, entonces ahí ya eso ya es un tema a considerar por parte del estudiante. No quiere decir que si no han presentado las pruebas a ver, entonces no pueden hacer el seminario, no. Recuerden, requisitos del seminario, vuelvo y lo repito. Haber cumplido como mínimo con el 80% de los créditos, que creo que para el caso de ustedes todos ya han cumplido con eso. Pagar obviamente el valor de la inversión y estar vinculados en uno de los programas que apliquen para el seminario. Ustedes, digamos que cumplen con esos requisitos. Ya es determinar, bueno, si me da el espacio, me dan los recursos para presentarlo ahora y cumplir con ese requisito, por lo menos aún teniendo pendiente pruebas saber para el próximo año, o podré esperar y para el próximo año realizar todo. Ya eso es una decisión netamente de ustedes, analizando muy bien la situación. Y eso lo dejo claro porque ha sido una pregunta de varios estudiantes, entonces quisiera aclararlo aquí para que también ustedes tengan esa tranquilidad. Es que si no lo hago ya, entonces voy a perder la opción de grado. No, la opción de grado es uno de los requisitos para el grado. Que no lo hicieron ahora y que el próximo semestre tampoco. Pero ya hicieron las pruebas a ver, ok, cumplieron con uno de los requisitos que son las pruebas a ver, pero todavía no tienen la opción de grado. Entonces siguen retrasando allí el tema de la obtención del título. Ya es un análisis que ustedes deben hacer muy claro de cómo programarse en ese sentido para cumplir con todos los requisitos. Por ejemplo, Felipe nos dice, es que tenemos
algunos de nosotros las pruebas saber pendientes. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Verificar cuál es la programación de las próximas pruebas saber. Eso siempre sale a principio de año. Entonces, a principio de año, muy seguramente Ministerio e ICFES estarán emitiendo la resolución con toda la programación. Para este año, ¿qué programación se tuvo? Por allá, a finales de febrero, principios de marzo, se generó la primera oportunidad de registro ordinario de los estudiantes ante el ICFES para las pruebas saber. Luego ampliaron 15 días más un registro extraordinario, obviamente con el pago también extraordinario, como hasta finales de marzo. Y luego salió la programación de las pruebas para, creo que fue el primero o segundo fin de semana de junio. Y allí aplicaron las pruebas. Y para el segundo semestre, pues también salió una programación, donde hay una oportunidad de registro extraordinario y la aplicación de las pruebas. Hasta donde tengo entendido, y pues puedo estarme equivocando, ya eso ustedes lo verificarán con la universidad, el requisito de prueba saber se entiende cumplido con la presentación de las pruebas, no con la obtención del resultado, sino con la presentación de las pruebas saber. Sí, para que tengan eso también claro, o por lo menos lo consulten con la universidad, que el requisito se entiende cumplido cuando ustedes presentan las pruebas, porque hay una presentación, por ejemplo, el primer semestre, donde la presentación fue en junio. Creo que los resultados de esas pruebas estaban llegando por allá en el mes de septiembre. Entonces, no podría ser lógico que sea con los resultados el cumplimiento del requisito, sino con la presentación, porque si no, eso sí afectaría completamente todo el tema de programaciones de grado. Pero lo deben de verificar con la universidad. Pues allí lo digo con ánimo de equivocarme, porque no conozco bien esa información directamente cómo lo está manejando la universidad, pero creo que es solamente con la presentación. Se entiende cumplido ese requisito de grado con la presentación, haber cumplido con la presentación de las pruebas. Y Alejandro, ¿nos ibas a hablar? Hijo de madre. Ahí te escuchamos. Profe, ¿me escucha? Sí, señor. Profe, qué pena, es que me tocó retirarme un momentico porque como estamos aquí en la hora, estamos como hormigas trabajando día y noche. Profe, pregunta técnica, lo que pasa es que pues alcancé a escuchar como lo final de las pruebas de las pruebas que tenemos nosotros que presentar. Yo me comuniqué hace un par de días con registro y me dijeron que no, que tenía que estar pendiente, que a mí me notificaban en el correo, que cuando las tenía que presentar y todo eso. Hasta el momento no me han notificado. Entonces ya, pues usted que de pronto tenga conocimiento ya el próximo año, ¿para cuándo estarían aplazando las pruebas para uno presentar? Así que pena la pregunta. Listo, Alejo. La información ya la damos allí hace un momento, pero te la repito, no hay problema. Seguramente este año no vas a recibir ninguna confirmación. ¿Por qué? Les decía hace un rato que la programación de las pruebas saber la emite tanto Ministerio como ICFES a través de resolución. Y esa resolución está siendo emitida para el caso del primer semestre, por allá en enero, finales de enero, principios de febrero, más o menos. En ese momento, cuando tanto Ministerio de Educación como ICFES determinen la programación y emitan la resolución, muy seguramente la universidad se va a estar comunicando contigo. ¿Cuál es mi recomendación? Que ustedes como estudiantes estén pendientes de la plataforma ICFES y validen la información de la programación de las pruebas saber. ¿Cómo fue la programación en el semestre pasado? En el primer semestre de este año. Les decía, la programación fue finales de febrero y principios de marzo, más o menos 20 días, fue la habilitación del registro ordinario con el correspondiente pago ordinario de las pruebas. Luego ICFES realizó una habilitación de registro extraordinario por 15 días más hasta finales de marzo con el correspondiente pago extraordinario. Ahí ya se reciben registros y pagos y luego la programación de las pruebas fue en el mes de junio.
a principio de junio. No recuerdo si fue el primero o segundo fin de semana de junio, donde se aplicaron las pruebas saber. Entonces, muy seguramente para este próximo semestre, primer semestre de 2022, va a ser algo similar. Un registro ordinario por allá en el mes de febrero y marzo, un registro extraordinario 15 días más, y la aplicación de las pruebas seguramente finales de mayo o principios de junio. Creo que en este caso quedaron en principios de junio por todo el tema de pandemia, que tenían que asegurar pues el tema de los aforos y demás, o de la participación a través de las herramientas TICS, entonces se demoraron un poco en hacer esa programación, pero normalmente ha sido en el mes de mayo. Ya es que ustedes estén pendientes de esa situación. En ese orden de ideas, ustedes estarían cumpliendo con ese requisito solamente hasta el próximo año. En el requisito de las pruebas saber, que es uno de los requisitos para ustedes poder optar al grado, al título de, en este caso, su carrera de tecnología en gestión logística. ¿Sí te queda claro allí, Alejo? ¿Y a los demás también les queda claro? Sí, señor. Bueno. No sé si tengan alguna duda, inquietud o pregunta adicional con respecto al seminario de grado. Muy bien, entenderíamos entonces que no hay mayores inquietudes con respecto al seminario. Vamos entonces a desarrollar lo que tenemos planteado para el día de hoy. Ya les he dejado entonces allí en el grupo de WhatsApp también información de Semana Remington, información del seminario. Ustedes entonces determinarán todo el tema de inscripciones y demás, tanto a Semana Remington como a seminario de grado. Recuerden que la oportunidad de inscribirse al seminario de grado está habilitada hasta el 30 de noviembre para que la universidad pueda conformar allí los grupos correspondientes. Recuerden también que para poder habilitar el seminario debe haber como mínimo una totalidad de 15 estudiantes inscritos y con confirmación de pago para poder iniciar el seminario. Digamos que en ese sentido creo que no va a haber ningún mayor inconveniente porque pues tenemos estudiantes tanto de gestión logística como de administración de negocios que están allí o que pueden optar allí por esa estrategia de seminario de grado. Entonces pues creería yo que con ese cupo no va a haber ningún inconveniente. Muy bien, ahora sí, vamos a, perdón, vamos a desarrollar el tema para el día de hoy. Regálenme un segundo, por favor. Ya les comparto entonces, en primera instancia, el artículo de logística y luego, una vez identifiquemos las condiciones del mismo, hablaremos de la estructura del informe que vamos a solicitar. Me confirman, por favor, si estamos viendo el documento PDF en pantalla del artículo de logística. Sí, señor. Muy bien. Tenemos entonces, compañeros, este nuevo artículo, revista especializada, tomado de una revista especializada, en este caso la revista Avances en Sistemas e Informática, emitida en la ciudad de Medellín, directamente por la Universidad Nacional de Colombia, con sede, en este caso la sede de Medellín. Y en este artículo, entonces, trataremos de identificar unas nuevas herramientas de edición o de presentación de documento, en este caso en presentación de un texto o artículo especializado, cuyo objetivo pues
de presentación será ser indexado en una revista, en este caso la revista de Avances en Sistemas e Informática, y que también dicha información, la forma de presentar la información, está determinada por las condiciones que haya establecido la edición de la revista para la presentación del documento. Aquí de entrada, ya podemos entonces estar hablando de una diferenciación versus el artículo que vimos en la sesión anterior. ¿Qué podríamos identificar aquí de entrada en cuanto a la presentación de este documento versus lo que identificamos en el artículo de la sesión anterior? ¿Qué creen ustedes? Profe, de pronto el título de lo que se va a dar a conocer y obviamente el nombre de las personas que escribieron o de las personas que de pronto entrevistaron para que eran sus puntos de opinión sobre el artículo que a continuación o que en el momento como tal se iba a dar a conocer. El nombre de cada uno, los títulos, las universidades donde estudiaron y obviamente de pronto correos electrónicos donde uno tenga como el acceso para comunicarse con ellos y de pronto tratar más sobre los temas. Listo, ya vemos entonces algunas características, como nos dice Alejandro, que diferencian sustancialmente la forma de presentación de este artículo versus lo que encontrábamos en el artículo anterior. Ya hay una caracterización de la forma de presentar la información en este artículo, donde podríamos decir que hay un poco más de formalismo o, entre comillas, de seriedad en la forma de presentación de este artículo. Sin salirnos de la característica de que tanto este artículo como el anterior son artículos para revistas especializadas. Recuerden que del anterior entonces hablábamos de un artículo tomado de la revista Harvard Business Review, que es una revista especializada, en ese caso en el tema de logística, y ahora estamos hablando de otra revista especializada también. Pero los parámetros de presentación, miren que comienzan a cambiar. Ya Alejandro nos decía, aquí tenemos la información, por ejemplo, de entrada de los autores. En el artículo anterior no nos presentan información de los autores. Nos presentan una muy buena cantidad de información, sí, y muy apropiada y muy relacionada con el tema logístico, pero en ningún momento nos hablaron de los autores, no de quienes escribieron el artículo, quienes lo desarrollaron. Sí nos relacionan una gran cantidad de referencias y demás dentro del desarrollo del texto, pero nunca nos hablaron de los autores. En este caso sí, en este artículo sí, de entrada ya nos dicen, vean, los autores de este artículo titulado Herramientas tecnológicas al servicio de la gestión empresarial son Julián Andrés Zapata, Martín Darío Arango, Wilson Adarme, cada uno con una condición académica o de conocimiento en específico, uno vinculado a la Escuela de Ingeniería de la organización, o dos de ellos de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, con sede en Medellín, el tercero de ellos perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, con sede en Bogotá, sus correos electrónicos, lo que nos decía Alejandro. Ya hay un cambio allí, incluso podemos hablar de un cambio en el formato de presentación. Vamos a ojear rápidamente lo que encontramos acá. De entrada, nos comienzan a entregar el texto en dos columnas. Esto lo identificamos también en el artículo anterior y digamos que es una determinación o una característica puntual de los artículos que van a ser indexados en revistas. Esto por una optimización de espacio y porque generalmente es la forma de presentación de texto que encontramos en los documentos de este tipo, en revistas, en periódicos y demás. Entonces aquí la caracterización sigue siendo la misma, texto a dos columnas, pero ya vemos diferencias, solamente en esta ojeada, en un rato entramos a la parte puntual, pero vemos una gran cantidad de gráficos, figuras, tablas, más figuras, figuras, imágenes, tablas, imágenes, figuras, cuadros, una gran cantidad de información gráfica
que de pronto versus el artículo anterior no identificábamos como tal. En el artículo anterior, recordemos que tuvimos por allá una hoja con una imagen alusiva a algo que debería entender el lector, y unos cuadros de texto. Cuadros de texto que en ese sentido de ese artículo anterior trataban de dar un cierto dinamismo al texto como tal, a la lectura como tal. Y encontrábamos, a diferencia de este artículo, en el artículo anterior, muchos más elementos de forma, de formato. Letras grandes, letras pequeñas, la letra capital, colores, algunos elementos allí que desde el punto de vista visual le daban cierta característica a ese artículo, teniendo en cuenta de pronto la característica de la revista. Recordemos que habíamos identificado que ese artículo muy seguramente estaba indexado en una revista con un enfoque más a cualquier tipo de lector. Y también por la forma de redacción que tenía el artículo, que supongo ya hicieron la lectura, donde era un artículo un poco más fácil de entender, con una buena cantidad de ejemplos empresariales y demás, donde se hacía mucho más sencillo el entendimiento de los conceptos. Aquí aparentemente, porque pues aquí no hemos hecho lectura todavía, pero aquí aparentemente este documento es un poco más técnico, tiene una gran cantidad de imágenes, eso sí, que apoyan el argumento que se está entregando o que se estará entregando en el documento, y tiene también cierto enfoque hacia algo un poco más formal, más técnico, más específico, para un tipo de lector también en específico. Hasta ahí podríamos hacer un análisis en este momento. ¿Vamos claros en ese sentido? Sí, profe. Muy bien. Ahora identifiquemos un poco algunas herramientas diferentes a las que encontramos en el artículo anterior, que nos permitirán también generar un mayor entendimiento y un desarrollo claro del por qué nos presentan este artículo de esa forma. Y ya con esa identificación de esas características o de esas herramientas de edición, y una vez finalicemos, ustedes quedarán ya en disposición y con el tiempo disponible para realizar la lectura de este artículo, elegir si es este artículo o el anterior el que va a ser su materia prima para el desarrollo del informe, que entregaremos las pautas del mismo antes de finalizar nuestra sesión. ¿Qué encontramos entonces aquí? Ya Alejandro nos hacía un pequeño análisis de la primera parte de la información. Ya hablamos de esto, la información de los autores. Pero adicional a eso, encontramos una característica puntual en el documento, y es que nos lo están presentando, por lo menos alguna parte de la información, en dos idiomas, inglés y español. Desde el título, y luego encontramos por acá, aparte de resumen y palabras claves, tanto en inglés como en español. El tema de resumen ya lo podemos identificar, lo habíamos hablado en la estructura de informe de seminario cuando lo vimos por ahí al principio de este segundo enfoque, que hablábamos de la estructura de ese informe que se les va a solicitar al momento de desarrollar el seminario, que incluye un resumen. Aquí ya lo encontramos, es un pequeño abrebocas de lo que se va a encontrar en el desarrollo de los contenidos, y unas palabras clave. Recordemos que las palabras clave son aquellas palabras que el lector o los lectores como mínimo deben conocer su significado para poder generar un entendimiento de lo que van a encontrar en el desarrollo del texto. Pero aquí, más allá del resumen y las palabras claves, es por qué creerían ustedes o por qué identificarían ustedes la necesidad de tener información tanto en inglés como en español para este artículo. Profe, porque de pronto la revista o el libro se vende en algunas partes del mundo, por decir donde se habla la habla hispana y obviamente el inglés, creería yo. Podría ser un motivo, claro que sí, pero teniendo en cuenta ese motivo que nos da Alejandro,
¿por qué entonces el resto del documento, tenemos allí, vamos hojeándolo, ¿por qué el resto del documento está solamente en español? Ay, profe, sí me corchó. Ahí sí. Ahí sí nos queda difícil. Sí. Quedé más aburrido que un flujo en la cabeza de un calvo. Pues sin ofenderte. Miren que posiblemente, la revista, o como lo maneje su editor, sus editores, presente la información tanto en inglés y en español, solamente del título y del resumen, para generar un interés de algunos lectores que manejen también ese idioma. Y ya luego sea el lector el que elija, gracias al título y al resumen, la posibilidad de desarrollar la lectura del argumento, teniendo en cuenta que puede acceder a este en el idioma que él prefiera, inglés o español. El artículo como tal en la revista, en esta edición de la revista, está todo en español, pero seguramente la revista también tiene la opción de entregar la información en inglés y por eso presentan solamente esta parte, para generar un interés. Si el lector está interesado, seguramente hará la solicitud del documento en ese idioma. Es un poco el manejo que le dan en algunas ocasiones a este tipo de publicaciones en estos idiomas, solamente una parte de los mismos. Regálenme un segundo, por favor. Muy bien, sigamos acá. En ese orden de ideas, entonces, ya teniendo claro el motivo, el posible motivo de por qué nos entregan esa información y ya pues la información desarrollada aquí en español, identifiquemos entonces algunos elementos adicionales de este texto. Elementos adicionales entonces, ¿como cuáles? Primero, aquí, a diferencia del texto anterior, del artículo anterior, miren que nos están caracterizando de entrada las partes del documento e incluso nos las están numerando. Primer punto, introducción. En el ejercicio anterior o en el texto anterior, no nos determinaban las partes del documento, no nos determinaban una introducción, un cuerpo del contenido o un cuerpo del texto como tal o los argumentos, ni la parte de conclusiones. Hicimos unos supuestos y tratamos de identificar esas partes, pero aquí sí nos están entregando las partes del documento y dice introducción como primer punto. Y ya, obviamente, ustedes al momento de hacer la lectura identificarán que esa introducción lo que hace es contextualizar al lector en lo que le van a desarrollar. Recuerden que ese es el objetivo de una introducción. Y luego comenzamos entonces a recibir los subtítulos con todo el desarrollo de contenidos. Enunciación. Enunciación de argumentos. Recuerden que eso lo hablábamos por allá en el tema de ensayos. Me dicen entonces punto número 2, relevancia de tecnologías de la información en la logística. Y si sigo corriendo aquí en el texto, voy a encontrar por allí un tercer punto, herramientas de tecnologías de la información asociadas a la administración de la cadena de suministro. Y dicho punto también tiene unos subtemas, tecnologías de la información asociadas a la captura y transferencia, como la Internet, como la banda ancha, como los EDI, como los XML. Y ahí nos van entregando y desglosando información a través de subtítulos o a través de subtemas. Herramienta completamente válida en el desarrollo de cualquier tipo de texto. Ensayo, artículo especializado,
para una revista indexada. Utilizar este tipo de herramientas es completamente válido. ¿Qué permite? Darle una coherencia, un hilo argumentativo, un hilo de ideas claro al lector. Veas que el primer punto es este, luego hablamos de esto otro, en el tercer punto de este otro tema y le damos un encadenamiento a esos argumentos. Esa herramienta nos permite de entrada organizar la información, presentar una información organizada, generar un orden para el lector. Es una herramienta completamente válida. Aquí, muy bien utilizada. En el artículo anterior también encontrábamos títulos y subtítulos, no tanto con numeración, pero sí también nos permitía generar un orden en los temas. Aquí son un poco más organizados y nos están incluso enunciando y numerando. Vemos aquí en el desarrollo del texto estos elementos. Vemos por aquí un número entre unos corchetes, vemos por aquí otro número en unos corchetes, el 1, el 2, por aquí tenemos el 4, por acá tenemos el 3, por aquí vuelve y se repite el 3, por aquí también tenemos otra vez el 3. ¿Qué creen ustedes a qué corresponden estos números o cuál será el objetivo de estos números en este texto? Profe, de pronto la continuidad de un texto, como por decir que ese, donde usted tiene señalado actualmente, hace parte del otro texto que está sobre la izquierda de la pantalla. Qué pena, Alejandro, casi no te copié allí la información que nos estabas entregando. Ahí me escucha, profe. Ahí sí, mucho mejor. Un momentico, profe. Lléveselos todos de una vez para todos. Sí, lléveselos todos. Profe, qué pena, es que aquí estamos, mejor dicho. De pronto es la continuidad del texto de la derecha sobre de la continuidad del mismo que están en la izquierda. Porque es que yo estoy viendo que en la parte izquierda de mi monitor, donde dice las tecnologías de información, de los últimos 20 años, de los procesos y todo eso. Sí, ya. Y en la segunda, o sea, la que ya está en la parte derecha mía, ese texto también tiene que ver con el anterior que leí. Entonces, para mí sería como de pronto la continuidad o dándole a entender al lector que ese hace parte del otro. No está tan relacionado hacia allá. De pronto, si les dejo ver esta información que tenemos aquí, que estoy subrayando, podríamos identificar un poco más la intención de esos números en esos corchetes. Me permito leer. Inicia el párrafo diciendo, Paleta y Vieira. Luego tenemos allí el 2 entre corchetes. Establecen que, abro comillas, las tecnologías de la información pueden ser resumidas como un conjunto de todas las actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego allá al final cierran comillas y luego otra vez el número 2 entre corchetes. Identificaríamos un poco más hacia dónde va la utilización de estos números con ese párrafo, por ejemplo. Es una citación, profe. Ok, un elemento de citación. En primera instancia, no tengamos en cuenta el número por acá y el número por acá. Si nos dicen Paleta y Vieira establecen que, abro comillas, entrego todo el texto y cierro comillas, ya ahí de entrada nos están entregando una cita textual, ¿cierto? Recordando un poco el tema de norma ZAPA. Nos están entregando una cita textual. ¿Faltan algunos elementos? Sí, faltan algunos elementos de la cita textual. Uno, tengamos en cuenta el artículo emitido en 2010, hace un buen tiempo. Sin embargo, es un artículo bastante enfocado en todo el tema de tecnología y de logística.
Pero efectivamente, en ese párrafo nos están entregando una citación y nos están diciendo que hay una información en alguna parte del texto que podemos identificar con ese número 2. Podríamos decir, un pie de página. Pero si vamos al pie de página, no tenemos ningún tipo de información. Entonces, estos numeritos lo que nos entregan es la indicación al lector de que existe una información adicional vinculada con esta parte del texto que yo puedo identificar y que aplica a esta parte del texto. Entonces, por ejemplo, en este párrafo, que es una cita, como ustedes bien lo identifican, me dicen, busquen el texto la información relacionada con este número 2, entre corchetes. A ver de qué le van a hablar. Yo hago listo, vamos a hacer la búsqueda. Me voy al final, ya sé que está ubicada allí la información, y en el final del texto encuentro una lista de referencias. Y esas referencias están identificadas con unos números. Los mismos números que encuentro por allá en el desarrollo del texto. Entonces, para ese caso puntual del número 2, donde ese texto o esa cita me la hicieron allá textual, lo que me están diciendo es que esa cita salió de el autor Paleta, Vieira, una publicación del 2008, el libro Information Technology and Communication and Best Practices, editado en el 2008, su tercer volumen, en el artículo o en la parte, capítulo número 4. Una referencia bibliográfica. Es una forma de presentación de referencias y de citación que utilizaron en este texto en específico. ¿Sí? Para que cuando estén haciendo la lectura e identificación de la misma y vean esos numeritos, ya saben hacia dónde nos van a llevar. Es otra herramienta más de edición, solamente es eso, una herramienta más de edición o de presentación de la información. Ya hablamos entonces de las dos columnas, hablamos entonces de los idiomas, hablamos entonces de los subtítulos, enunciación y subtemas, de la organización que esto entrega a la información que se le va presentando al lector. Hablemos ahora de la gran cantidad de imágenes, gráficas, figuras que tenemos en este texto. Iniciando por esta. Figura número 1. Los procesos macro en una cadena de suministro, tomado de Chopra y Maint, y me entregan incluso nuevamente la referencia, por allí el 5 en corchetes. Ya me están diciendo entonces que si yo quiero saber de dónde salió esta figura, que ya me están diciendo textualmente que es tomado de los autores Chopra y Maint, tengo que ir a la lista de referencias, ubicar el número 5 e identificar de qué texto, de qué documento salió esa imagen o esta figura. Pero no solamente es eso. Miren que la figura en este caso tiene una información en específico. Administración de relación con proveedores o SRM, administración de la cadena de suministro, administración de relación con los clientes, en fin. El objetivo de esta figura, como tal, presentado en este documento, es que la misma se relacione con los argumentos del texto. A diferencia del artículo anterior, donde teníamos por allá una gráfica muy sola y con una interpretación subjetiva por parte del lector, en este caso no, en este caso me están diciendo, ojo, esta figura tiene una información en específico. Y además el texto me debe vincular la figura, la información de la misma con el desarrollo del contenido. Es por eso que, por ejemplo, para esta figura número 1, si vemos aquí el párrafo inmediatamente anterior a la figura, me relaciona el texto con la figura. Nos dice, en la figura 1 se observa cómo estos procesos macro se deben relacionar con lo que se conoce como el fundamento de la administración de las transacciones, o TMF. Y ahí nos siguen entregando información, pero ya el texto nos está llevando, nos está diciendo, hey, lector, vaya, ubíquese, mire la figura, entienda la información y continúe con el texto.
Y aquí nos la están entregando, la figura hace una división del texto, un poco más para generar alguna pausa, algún cierto dinamismo en la forma de entrega del documento y que no sea tan monótono, esas dos columnas de solo texto y solo texto y solo texto. Ya es más un tema de presentación y de la parte visual, pero ayuda al lector a descansar un poco, a no sentirse tan monótono en la entrega de información. Y luego más adelante me comienzan a entregar una gran cantidad de figuras. En este caso, por ejemplo, la figura 2 ya está vinculada directamente a la columna, no me hace separación, pero me entrega información. Información nuevamente ligada con el texto. Por aquí en el párrafo previo nos dice, la figura 2 muestra código de barras EAN-UCC 13, donde se muestra que los primeros 3 dígitos y nos hace una explicación y luego nos entrega la figura. Nuevamente, vinculante la figura con el texto. No es una figura porque sí, porque me pareció muy bonita, que pongamos un carrito aquí, que pongamos una florecita aquí encima. No. Estas figuras en este texto específico, especializado y con las características que está siendo editado, todas estas figuras vinculadas directamente al texto. Aquí vemos nuevamente otras figuras también vinculadas, en este caso presentadas también respetando las dos columnas, pero que nos comienzan a entregar información. Aquí nuevamente nos hacen otra vez el aporte de una figura ya en el centro del texto, generando nuevamente ese espacio, esa oportunidad de hacer un alto en el camino de la lectura, pero una vez más vinculante con el texto. La figura 5 muestra el esquema básico de un sistema de radiofrecuencia, donde se observan los componentes esenciales del mismo mencionados anteriormente. Entonces aquí, básicamente, en esta gráfica nos hacen un resumen del texto, que ya cuando vemos la gráfica y habiendo leído el texto, seguramente la entenderemos mucho más fácil. Pero también no dejan de lado, miren, nuevamente, titulan la figura y dicen de dónde se está tomando. Citación, cumplimiento de normas de citación. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí. Ok, regálenme 2 minuticos que me están haciendo una llamada nuevamente de la universidad, seguramente para el tema de las actividades. Ya estoy con ustedes nuevamente. Regálenme 2 minuticos, por favor, que voy a atender la llamada de la universidad.
Qué pena, muchachos. Ya estoy nuevamente con ustedes. Ya atendimos allí la llamada de la universidad. Precisamente el tema de las actividades allí de la semana Remington. Están haciendo allí varias verificaciones de participación y demás. Entonces, pues estábamos atendiendo esa situación. Qué pena con ustedes. Retomamos nuevamente. Les estaba diciendo entonces que una buena cantidad de gráficos ligados directamente al texto. Es una herramienta que se puede utilizar. Incluso dentro de su informe, ustedes lo pueden utilizar. No solamente este informe que vamos a solicitar el día de hoy, sino, por ejemplo, en el informe de seminario. Pueden vincular gráficas, imágenes, tablas, pero obviamente que se vinculen con el texto, que aporten al texto, que aporten al argumento, no que sean imágenes decorativas. Aquí encontramos en el texto otro tipo de gráfica, en este caso una tabla, más puntualmente, una tabla que también entrega información y que también deberá estar vinculada con el texto. En este caso, la tabla ya nos entrega un poco más de información, una cantidad de información un poco más considerable, pero nuevamente nos entrega información relevante o nos deberá entregar información relevante con el texto y relacionada con el texto. Otra vez me hacen una separación de las dos columnas, generando dinamismo, generando un poco más de posibilidad de que el texto sea llamativo. Y aquí identificamos cómo está vinculando el texto a la tabla. El rango de tarjetas puede ir desde tarjetas plásticas de caracteres en relieve hasta tarjetas ópticas. Una breve descripción de este tipo de tarjetas es consignada en la tabla número 1. Entonces allí voy a la tabla número 1 y verifico. Nuevamente titulada clasificación de las tarjetas de aplicación logística y un número allí de referencia, el 14. ¿De dónde está saliendo esta información? Esto para identificarle al lector de que esta información no es de los autores, que esta información es tomada de un texto en específico. ¿Vamos claros hasta allí? Sí, profe. Perfecto. Nuevamente tenemos allí entonces información, dos columnas, gráficas adicionales, imágenes, todas estas gráficas e imágenes vinculadas. Volvemos a repetirlo, vinculadas al texto. Tabla, miren que aquí la tabla la ligan respetando la información de dos columnas. Es una forma de presentar la información también, no hay ningún problema. Gráficos nuevamente, figuras, cuadros conceptuales o figuras de cuadros conceptuales, generando ese dinamismo, esa posibilidad de una entrega diferente de información y explicativa para el argumento que se está entregando por parte de los autores. Continuamos con esa misma información, los subtítulos allá aparecen nuevamente, organizando la información, dándole el sentido lógico a la misma. Y vemos por aquí, ya yéndonos al final del texto, dos elementos importantes. El primero de ellos, este punto, este cuarto punto. Conclusiones. Como lo evidenciamos al inicio del texto, teníamos allá introducción, luego me comienzan a entregar unos contenidos y luego ahora en la parte final, la parte de conclusiones. Diferente al texto anterior donde hacíamos un supuesto de cuál era la conclusión, de cómo me estaban concluyendo el texto, que lo hacían a través también de un ejemplo empresarial un poco más detallado. Aquí me entregan conclusiones, pero nombradas como tal, identificadas como tal, conclusiones del texto de los argumentos entregados. Allí entonces los autores entregan sus conclusiones y por último, ese listado de referencias del que hablábamos hace un rato. Una buena cantidad de referencias, en este caso 27 referencias utilizadas, lo que determina entonces o lo que le permite identificar al lector que los autores hicieron una muy buena cantidad de investigación del texto o del argumento del texto
para plasmar este artículo, la información de este artículo. Eran 27 referencias bibliográficas de cualquier cantidad de información, textos, páginas de internet, artículos, informes, en fin. Allí está plasmada esa información y eso da también entonces cierta característica de seriedad y de fortaleza argumentativa a este artículo especializado. Referencias bibliográficas. Así entonces estaríamos identificando unas características diferenciadoras versus el artículo anterior, donde en resumen y en conclusión este artículo se evidencia, ya ustedes harán la lectura obviamente de la información, pero este artículo se evidencia entonces un poco más enfocado hacia un tipo específico de lector, no de pronto tan abierto a cualquier lector como pudo haber sido o como puede ser el artículo anterior de la cadena de suministro del siglo XXI, que este artículo se vincula un poco más con la forma de presentación de una revista, con las dos columnas, con la oportunidad de los gráficos y las tablas debidamente ligadas con el argumento del texto, vinculadas al mismo, y que entrega entonces también una información en específico, en este caso herramientas tecnológicas al servicio de la gestión empresarial, donde alcanzamos a leer allí en algunos subtítulos o en algunos temas en específico que se tratan, que a pesar de estar hablando de tecnologías, están vinculando las mismas a todo el tema de la logística, la cadena de suministro, la gestión administrativa, y son temas que podrían ser bastante interesantes para nosotros. Les recuerdo entonces que la disposición de lectura de este artículo queda entonces para su manejo una vez finalicemos esta sesión. Ya ustedes determinarán el momento oportuno de la lectura. Es una lectura que también aproximadamente se demora unos 25 o 30 minutos y que ya ustedes realizando esta lectura y habiendo realizado la lectura del artículo anterior de la cadena de suministro del siglo XXI, determinarán, listo, este es el artículo que va a ser mi materia prima, ya sea cadena de suministro o ya sea herramientas tecnológicas, para el desarrollo del informe de lectura. Y vamos a ver ahora entonces las características y parámetros del informe de lectura. Regálenme un segundo que ya vamos a abrir aquí el documento. Muy bien, compañeros. Aquí tenemos el documento. Estaba pegando allí el
computador abriendo este documento, pero ya lo tenemos acá. Parámetros y estructura para el informe de lectura de cualquiera de los dos artículos de logística que ustedes van a elegir. Como su nombre lo indica, el informe estará enfocado en una lectura previa. El informe de lectura es un texto, como el párrafo allí lo indica, un texto escrito cuyo propósito es entregarle a un lector o a un grupo de lectores una información determinada sobre otro texto. En este caso, ese otro texto será cualquiera de los dos artículos de logística. Y el objetivo entonces de este documento es eso, entregarle una información, exponerle a un lector, describirle, explicarle, interpretarle, argumentarle a un lector lo que cada uno de ustedes leyó en un texto previo. Un poco asemejándose a una síntesis, a un resumen, pero con una característica, una buena característica de argumentos propios. La estructura entonces que ustedes deben de tener en cuenta para el desarrollo del informe será la siguiente. 5 puntos en específico. Ahí los vemos en pantalla. 5 puntos para el desarrollo del informe. El informe entonces deberá tener un encabezado, título del trabajo, el nombre del autor, entendiendo que el título no será el mismo título del artículo, debe ser un título diferente, obviamente relacionado con el trabajo, pero no será el mismo título del artículo. Título del trabajo, el autor, cada uno de ustedes, con nombres y apellidos completos, su situación institucional, es decir, vinculado a X facultad o a X universidad en tal programa, y el correo electrónico, más la ciudad y fecha de realización del informe. Ese será el encabezado. Luego, la estructura nos pide una introducción. De igual forma, así como lo manejamos con el ensayo y demás, aquí desarrollaremos una información. ¿Qué pide esta introducción? Descripción de la fuente del informe, es decir, describir el artículo, de dónde está saliendo, de dónde fue tomado. Esa información la tienen allí en plataforma y la tienen en cada artículo. El tipo de texto, el tema que aborda, cuál es la importancia que tiene el mismo, e incluso si lo determinan pertinente, pueden incluir al final de esa introducción algunas palabras clave, 3, 4 palabras clave que ustedes consideren que el lector, el posible lector, debe de conocer su concepto, su definición, para entender muy bien el informe que ustedes van a entregar. Puede ser susceptible allí a incluirse esa parte de palabras claves. Ya ustedes lo determinarán si lo incluyen o no. Introducción. Cuerpo del informe. Allí entonces desarrollaron ustedes todo lo relacionado con el informe. Allí explicarán de forma detallada. Ojo, no es muy extenso, pero tampoco es muy corto. No quiere decir que en este informe entonces ustedes van a copiar y pegar una gran parte allí del artículo y salió. No. Ni tampoco van a hacer un resumen o una síntesis tan pequeña que difícilmente el lector pueda entender o pueda asimilar un poco de qué trataba ese texto previo. La idea allí es que sea una síntesis, una entrega de información, una explicación, una argumentación muy clara, muy precisa, no muy corta, no muy larga, y donde se exponga los temas que se desarrollaron en el texto base, que se indiquen los temas allí que se desarrollaron con sus correspondientes argumentos que sustenten a esos temas, los 2 primeros puntos. Si hay alguna relación de esos temas con algunos otros autores o con otros escritos, en ambos artículos tienen información de referencias. Y también puede incluir ese contenido o ese cuerpo del informe, su posición personal.
sobre esos temas entregados. Lo que ustedes opinen, es decir, su argumento, su opinión sobre esos temas desarrollados. Eso sería el cuerpo del informe. Sintetizar un poco y dar su opinión personal. Sin dejar de lado la oportunidad de entregar también alguna información de otros autores. Conclusiones. Entregar las conclusiones. Ya ustedes saben el objetivo de las conclusiones. Y la bibliografía o las referencias que ustedes hayan consultado. De entrada, la primera referencia que deberíamos encontrar allí es el texto principal, el texto base. Allí lo van a referenciar. Y si utilizaron algunas otras referencias, pues allí ubicarlas también en esa bibliografía o listado de referencias. ¿Alguna inquietud con esos 5 puntos? No, profe, pues a mí me queda claro, sino que, pues como se lo dije, creo que fue ayer o antier que le escribí que había podido leer como solamente una parte del artículo y la verdad pues me llamó mucho la atención sobre los centros de acopio de estas empresas. Y más de pronto cuando hablaron de que se cambiaron de proveedores porque les salía por obvias razones más económico y trasladaron sus centros de acopio. Y ya hay unas empresas que debido a esto, pues obviamente pudieron aumentar su capacidad. Pero el artículo pues que está ahí, el relacionado con los computadores, pues la verdad, les soy sincero, medio lo pude leer. Me gustaría saber, y qué pena volví y le pregunto que tengo la casa, he tenido la casa pues como muy centrado aquí en el trabajo. Puedo hablar o sea, me gustaría hablar se puede hablar solamente de pronto de lo que yo pude entender y lo que me llamó más la atención sobre las zonas francas, o también me tocaría terminar de leerme el artículo de los computadores como para hacer el complemento. Profe, esa es la pregunta mía y qué pena la molestia. Alejandro, te confirmo y también para todos. La idea es escoger uno de los 2 artículos. Para ustedes poder escoger uno de los 2 artículos y determinar cuál les parece más óptimo para el desarrollo del informe, tienen que hacer la lectura completa de ambos artículos. ¿Sí? Ustedes determinarán, listo, voy a leer los 2 artículos y ya, me gustó más el de la cadena de suministro, me gustó más el de tecnologías, me parece más apropiado para el informe. Ok, ustedes determinan esa parte. Y ya, cumplir con los parámetros que entregamos del informe. Listo, profe, muchas gracias, muy informal. Ok. Compañeros, recomendaciones para el desarrollo del informe. Aquí también el documento tiene algunas recomendaciones y recuerden que este documento está allí en el área de actividades para que ustedes pues, lo tengan acceso a él y lo puedan desarrollar sin problema. Recomendaciones. Extensión máxima del informe, 5 hojas. Con 5 hojas es suficiente para que ustedes desarrollen un informe de cualquiera de los 2 artículos. El artículo de hoy tenía 17 hojas de información, el anterior creo que eran unas 15 hojas. Con 5 hojas de información es completamente suficiente. Ojo, esas 5 hojas no deben incluir la hoja de encabezado. Es decir, el encabezado es una hoja aparte, ahí no la estamos contando. Entre introducción, cuerpo del informe, conclusiones y bibliografía, 5 hojas. Entonces creo que es suficiente información, no es mucho, no es poco, pero es suficiente cantidad de información que ustedes van a incluir allí para poder hacer un informe de lectura. Cuando ustedes desarrollen ese informe, cuando ustedes desarrollen cada uno de esos puntos, volvemos a las recomendaciones que en su momento dimos para los ensayos. Compañeros, hagan revisión de lo que van a enviar.
En una primera revisión, revisen el contenido, cómo está organizado, si están utilizando títulos y subtítulos, si están realmente entregando una línea coherente de ideas, si están utilizando una línea lógica de argumentos, si están incluyendo todos los elementos, si está la introducción, si está el cuerpo, si están las conclusiones, si está la bibliografía. Hagan esas revisiones. Una segunda revisión donde verifiquen todo el tema gramatical, puntuación, acentuación, utilización de géneros, numeraciones, ortografía. Por favor, compañeros, recibí algunos ensayos y ustedes recibieron las retroalimentaciones donde encontramos faltas en ortografía, en acentuación, y eso no es permisible a estas alturas del partido. Entonces, por favor, hagan esa revisión antes de hacer el documento, el envío del documento final. Verifiquen si está bien todo presentado, está cumpliendo con normas APA, ojo, vinculen normas APA, ya estamos hablando de un tema de presentación formal, vinculen normas APA, un mismo formato de texto, un mismo tipo de letra, un mismo tamaño, por favor. Revisiones de aspectos gramaticales, puntuación, acentuación, géneros, numeraciones, ortografía. Y una vez hagan esas revisiones y tengan todo ya listo, ahí sí, procedan con el envío del informe allí en la plataforma. Dejar el informe allí en la plataforma. Recomendaciones importantes a tener en cuenta. Máximo 5 hojas de informe. Yo sé que con 5 hojas, incluso un poco más, podría ser suficiente. Menos de 5 hojas ya quedaría un informe muy falto de tema o de información como tal. Y la recomendación, perdón, de revisar muy bien toda la información que vayan a presentar. ¿Alguna duda o inquietud con este parámetro de informe, compañeros? Muy bien. Como no tenemos mayores inquietudes con respecto al desarrollo del informe, con respecto a lo entregado el día de hoy, entonces podríamos ir dando cierre a nuestra sesión con el ánimo de brindar este espacio. Vamos a tener más o menos todavía nos quedan unos 30 minutos de sesión, entonces estos 30 minutos podrían ser los óptimos para que ustedes realicen la lectura de este segundo artículo. Es un artículo que no les va a llevar más de 30 minutos de lectura. Es un artículo que entrega también muy bien la información, muy detallada, muy clara, a pesar de tener algunos elementos de información técnica, también entrega la información para desarrollar esos temas técnicos. Entonces es un artículo también bastante agradable de leer. Pueden hacer la lectura en este momento, ya quedan ustedes en disposición de la lectura. Permítanme evidencio aquí nuevamente la plataforma para recordarles entonces en nuestra plataforma Moodle que en el área de recursos de la sesión de hoy queda alojado el segundo artículo. Ya tenemos el primero en la sesión anterior en el área de recursos también. Queda en el área de actividades las pautas para elaborar el informe escrito, recordando que el espacio o la oportunidad del informe escrito está determinada entre 28 y 29 de noviembre, permitiendo el espacio del 27 de noviembre para la participación en actividades de la Semana Remington, quedando también al pendiente de su evidencia en caso tal de que hagan esa participación para tenerlos en cuenta en la nota de seguimiento. Y con eso entonces estaríamos dando finalización a los contenidos de nuestro módulo de práctica desarrollado durante todo el semestre académico, quedando obviamente los canales de comunicación completamente disponibles para cualquier inquietud o duda que tengan con respecto a esta actividad final, y generando la finalización de la misma una vez ustedes hayan entregado los informes y hayamos dejado actualizadas las notas en plataforma clase. ¿Queda claro lo entregado allí, compañeros? ¿Queda claro estos últimos parámetros?
Sí, profe. Sí, señor. Muy bien, perfecto. Quedamos entonces, compañeros, claros con la información del día de hoy, con los temas entregados. Les agradezco a todos ustedes la participación en la sesión del día de hoy, en todas las sesiones. Esperamos entonces el cumplimiento con la última actividad o con las últimas actividades y consideraciones que hemos entregado. Quedo atento a cualquier comunicación, duda o inquietud que tengan a través de los canales de comunicación. Espero que tengan un muy buen resto de jornada académica. Recordemos que quedan en este momento en disposición para que puedan hacer el ejercicio de lectura. Espero que tengan un muy buen fin de semana también y una próxima semana bastante productiva. Muchas gracias a todos. Profe, Sí, señor. consultica con respecto a la semana Remington, las actividades. Sí, Pues señor. a mí me gustaría participar en las del sábado, sino que el inconveniente sería, como usted dice, que veríamos clase con gestión de inventarios. Sí. Entonces, si yo quisiera participar y como eso empieza desde las 3, de pronto me puedo ausentar antes y para poder ir, ¿ok? Sí, de igual forma, como les había dicho en la parte de gestión de inventarios, de pronto por lo que estabas allí todavía en la jornada no alcanzaste a copiar la información, pero la idea es que en gestión de inventarios yo creo que no nos vamos a tomar más de una hora en la información, en la entrega de información. Lo que nos queda es muy poco. Validar nuevamente un par de ejercicios y entregarlo del modelo Wilson, que es algo muy sencillo. Incluso es algo trabajado sobre supuestos, entonces pues no necesita mayor desarrollo. Y creo yo que en eso nos demoramos más o menos una hora. Y ya ustedes quedarían en disposición y libres para el tema de la participación de las actividades. Listo, profe. Perfecto. ¿Usted sabe si Listo. va a haber un límite de aforo o algo? No, creo que Profe. no. Creo que no, Ah, solamente bueno. debes hacerlo del tema de la inscripción allí a través del formulario que les envié y ahí ya te tienen en cuenta entonces para la participación. Y usted sabe si de pronto, qué pena, yo le pregunto, no sé si sepa, o de pronto con quién puedo hablar, porque de pronto ese sábado trabaja mi esposa, entonces me tocaría ir con mi hijo. ¿Hay algún problema que no? O No, no, solo no, eso no tiene ningún inconveniente desde que se cumplan con todos los protocolos de bioseguridad. así, sí. Entonces Ah, listo. no hay problema. No hay problema. De todas maneras, pues lo puedes validar en el transcurso de la semana con los compañeros de registro, que ellos sí tienen toda esa información. Pero yo sé que no hay ningún inconveniente. Perfecto. Y más si son para actividades de bienestar, entonces no hay rollo con eso. Sí, sí, sí. Sí, esa es la idea también. Listo, Hágale. Felipe. Listo, profe. Muchas gracias. Listo, que estés muy bien. A todos muchas gracias, compañeros. A usted, profe, muchísimas gracias, que tenga un fin de semana. Y nada, profe, esperemos a ver cómo nos va en el transcurso de esta semana con el taller. Perfecto.